Muy buenas a todos, mi nombre es Jonathan Sebastián Mejía Gómez y mi compañero Carlos Mario Guaiterno. Somos estudiantes de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Pamplona y hoy vamos a presentar una ponencia sobre en cómo buscar una fotosíntesis óptima en los cultivos. El principal problema que presenta la humanidad en estos momentos es cómo podemos alimentar la creciente población. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la población mundial ha venido aumentando hasta situarse en 2015 con un aumento constante alrededor de 11%. Sin embargo, el número de personas con hambre en el mundo es de aproximadamente 280 millones. Es decir, que estas personas cuentan con una subalimentación, que no cuentan con los recursos suficientes para conseguir alimentarse correctamente. Entre los continentes que presentan mayor subalimentación se encuentra Asia con 513 millones y África con 256 millones. ¿Cómo podemos solucionar esta problemática? La más lógica sería aumentar el número de cultivos para así obtener una mayor generación de ingresos, de comestibles. Pero esto se detiene hasta el punto en el que los suelos ya no son fértiles para cumplir los requerimientos nutricionales de la planta, por lo cual se presenta una solución más razonable, que es aumentar la eficiencia de los cultivos en las zonas que ya existen, tal y como se hizo en la Revolución Verde entre 1960 y 2005, en el cual se aumentó la eficiencia hasta en un 135%. Pero esto se ha venido reduciendo en las últimas décadas. Tanto es así que entre los periodos del 2000 y 2010, este crecimiento solo aumentó en un 7%. Para solucionarlo tenemos tres principales aspectos. La captación de luz, que es la radiación fotosintéticamente activa. Recordemos que las plantas funcionan con una radiación, una onda de luz determinada, que es la que se ve en las plantas, de entre 400 y 760 nanómetros. La acumulación selectiva, que es la selección de variedades más productivas. Y el rendimiento fotosintético, que es el aumento de la productividad físico-química de la planta. Todos estos factores aumentan la eficiencia de la planta, por lo tanto generan mayor cantidad de alimentos. La captación de la luz. Bueno, la captación de la luz es un factor que se ha mejorado en las últimas décadas mediante técnicas de poda para permitir una mayor entrada de radiación solar fotosintéticamente activa para obtener un óptimo índice de área foliar. La radiación fotosintéticamente activa incide principalmente en la superficie de área expuesta. Tanto es así que, por ejemplo, en hojas que son de tipo planófilo, la radiación incide directamente, por lo que obtiene una mayor absorción. Por el contrario, las hojas que presentan inclinación erectófila no pueden absorber tanta radiación porque el área de incidencia es menor. Pero a diferencia de las hojas planófilas, estas presentan una mayor distribución, por lo que pueden repartir la radiación solar en un dosel más eficientemente. Tal es el caso de los pastos. En la imagen de la derecha tenemos un cultivo de cacao en plena producción, en el que presenta hojas planófilas, pero debido a su buena poda y buen mantenimiento, podemos ver que tiene una cosecha abundante, porque la radiación solar influyó positivamente sobre esta planta. La acumulación selectiva es el proceso de selección de plantas para mejorar su productividad. Tenemos como principal ejemplo el trigo y el maíz, que durante la selección de múltiples generaciones logró aumentar su tamaño, número de semillas y palatabilidad. Pero esto conlleva a múltiples problemáticas, como por ejemplo la pérdida de resistencia contra enfermedades, virus y bacterias, por lo que se convierte en un problema secundario para las diferentes variedades de la planta. La rubisco es la enzima que actúa como el principal eje bioquímico del proceso de generación de energía de la planta. Sin embargo, pues esta enzima presenta múltiples problemas, como la acumulación de azúcares, es afectada por la temperatura, la toma de O2 en lugar de CO2, generando un proceso llamado fotorrespiración en lugar de carboxilación, que es el proceso por el cual la planta fija el carbono. Es decir, el proceso por el que se obtiene los carbohidratos y los almidones de la planta. También tenemos que la lentitud enzimática de la enzima rubisco es 1000 veces menor a otras enzimas, afectada también por la sequía o por la deficiencia de dióxido de carbono.
Los cloroplastos, en los que se encuentra la enzima rubisco, tampoco pueden absorber en totalidad la radiación solar que les llega, por lo que se genera un problema denominado extinción no fotoquímica, que se traduce como la liberación de calor en la planta. Esta liberación puede producir múltiples efectos dañinos en esta. Bueno, el rendimiento fotosintético. Este es el ámbito más complicado de mejorar y que no se ha explorado todo su potencial para transferir propiedades de las plantas C4 a las plantas C3. El rendimiento fotosintético puede ser mejorado con diversos métodos, como por ejemplo la presencia de enzimas de rubisco activasa. ¿Qué son estas enzimas? Bueno, la rubisco tiene un problema de azúcares inhibidores, es decir, que los azúcares se fijan a sus radicales libres y no permiten una apropiada absorción del dióxido de carbono. Esta enzima libera esos azúcares y permite que la rubisco presente todos los radicales para así absorber de mejor manera el CO2. Otras posibles soluciones es la liberación de los radicales en la rubisco para mejor asimilación del CO2 mediante enzimas. La reducción del oxígeno alrededor de la rubisco mediante enzimas que las absorban antes de que llegue a la enzima propiamente. Los carburadores bioquímicos para mejorar la absorción del CO2 por parte de la enzima, el mejoramiento genético de organismos genéticamente modificados, como por ejemplo las cianobacterias o organismos transgénicos con las cianobacterias que tienen una mayor eficiencia fotosintética. O por ejemplo los genes que sintetizan carotenoides, zeaxantinas y violaxantinas, que son pigmentos fotosintéticos, es decir, que absorben una radiación solar fotosintéticamente activa con un rango mayor, siendo principalmente los carotenoides con color rojos y anaranjados. Bueno, con respecto al tema tratado del trasplante de características fotosintéticas de plantas C4 implementadas en fotosíntesis o plantas de características C3, se han realizado diversos estudios, muchos estudios en laboratorios, en los cuales quieren implementar estas características para mejorar su tasa fotosintética en diversos ambientes, en los cuales se pueden ver limitados por la incidencia de dióxido de carbono muy baja. Se deben tener en cuenta las diferencias entre ambas clases. Estas diferencias engloban aspectos estructurales, además de los bioquímicos, como una anatomía foliar distinta, necesaria para concentrar el dióxido de carbono en la enzima ineficiente y reducir así el riesgo del encuentro con el O2. En la imagen de al lado podemos contemplar los complejos fotosintéticos de las plantas C3 y las plantas C4. En las plantas C3 vemos un complejo fotosintético sencillo, en la cual pues tiene una mayor eficiencia en lugares donde el dióxido de carbono abunda más. Sin embargo, donde estos se ausentan, se ve limitado y tiene una baja tasa de fotosíntesis. A diferencia de las C4, las cuales a través de la evolución y porque se han implementado en ambientes donde el dióxido de carbono escasea, su complejo fotosintético ayuda en gran forma a fijar el dióxido de carbono en la enzima rubisco, la cual algunas veces es ineficiente y pues no toma el dióxido de carbono sino oxígeno, tal como pasa en la fotosíntesis de complejos C3, lo cual en las fotosíntesis C4 pues más viable y pues hay una mayor tasa de fotosíntesis. Seguidamente tenemos una comparación de una planta C3, en la cual se tomó como ejemplo el tabaco, y con una planta C4, en la cual se tomó como ejemplo el maíz. Primero, pues, vamos a explicar la tasa fotosintética de la planta C3, el tabaco, en el cual primeramente entra el aire, y esta pues se encuentra con la enzima rubisco. En las plantas C3, el complejo enzimático rubisco puede entrar en contacto con oxígeno en vez de hacerlo con el dióxido de carbono, con una pérdida de ineficiencia. Además, pueden crear óxidos dentro de la célula, los cuales pueden ser tóxicos para esta.
y pueden causar pues una mayor ineficiencia en su tasa de fotosíntesis. A diferencia de las plantas C4, en la cual tenemos como ejemplo el maíz, en la cual entra el aire, gracias a su complejo fotosintético, pues fija el dióxido de carbono cerca de la enzima del rubisco para evitar que evitar que el oxígeno se una a este, se produce el ciclo de Calvin y se liberan el oxígeno con menos dióxido de carbono y agua por transpiración. En cuanto al artículo, pues dentro de 15 años se tiene previsto en los investigadores tener en cuenta las características presentadas en plantas C4, implementarlas en plantas C3 para una mayor eficiencia en su tasa fotosintética. La fotosíntesis constituye la piedra angular de un equilibrio fluctuante cuya lógica no es la producción por hectárea, sino la supervivencia en un ambiente. Ya si es un ambiente con deficiencias de dióxido de carbono en la atmósfera. Pero no todo va en viento en popa. Con el desarrollo de nuevos avances, a medida que se avanza, se da cuenta de la diferencia entre los laboratorios y el campo cultivado. Ejemplos en estas pruebas realizadas. Pruebas de este hecho se observó cuando intentaron un cambio en la densidad. Este cambio provocó que las plantas crezcan un 30% menos en el campo. Por otro lado, el aumento de 1 grado en la temperatura nocturna se traduce en la pérdida de un 10% del grano de arroz. Esto supone una gran merma en la mejora calculada del laboratorio, que a menudo es calificada como una certeza ante el lector profano. Por otro lado, una de las grandes incógnitas que tiene en su futuro estas nuevas pruebas se realiza con efecto de tardío en países donde no se aprueban en su totalidad, ya como es el caso de Italia, en las cuales se ve limitado la implementación de cultivos OMG en campo, pero lo pueden hacer en laboratorio. Esto puede ser contradictorio para lo que se quiere lograr, que es una producción de alimentos alta para suplementar una población bastante alta para el año 2050. La siguiente es la interacción del ambiente y la fotosíntesis. El ambiente también tiene un peso a menudo descuidado. Como prueba de esto, comienzan a aparecer previsiones de que el aumento de la fotosíntesis tendrá un impacto mínimo donde el ambiente no sea óptimo en cuanto a fertilidad del suelo, temperatura y sobre todo agua, ya que la ausencia de estos limitan el crecimiento de área foliar, los cuales pues se encarga de producir la fotosíntesis. Tenemos como ejemplo la imagen que tenemos al lado, tenemos un cultivo de maíz en el cual pues está en óptimas condiciones, ya con un suelo fértil, con una buena tasa de humedad, como se observa en la imagen, y también hay presencia de altas tasas de clorofila en las hojas por su verde oscuro, lo cual pues representa una alta tasa de fotosíntesis, ya que es una planta de 4, esto la ayuda de gran forma. El resultado de factores ambientales que no favorezcan el crecimiento y desarrollo de un área foliar es la disminución en la acumulación de biomasa, precisamente en el periodo más importante para nosotros como ingenieros agrónomos o como investigadores en estos casos, cuando crecen los frutos y las raíces, lo que obliga, como en un motor sediento, a más riego, algo que en un futuro podrá no ser fácil, ya que pues actualmente se ve que el recurso agua es muy limitado y más lo será en un futuro donde la población mundial crezca y este recurso no renovable sea más limitado para todos y mucho más para cultivos, para riego en cultivos. Y por último, tenemos los resultados observables. Según este artículo, nadie duda cuán largo y duro será en el camino, pero ya se comienzan a observar resultados más sólidos y alentadores. Tal es el ejemplo como a principios del 2019 se mostró el primer prototipo
de implementación de características C4 en C3 con una planta de tabaco cuyas modificaciones en el ADN de los plastidios han logrado en el campo y por estos años aumentar la biomasa en un 25% con una eficiencia fotosintética superior al 17% y un 40% más de almidón. En la implementación de características C4 en C3 no determina que sea del todo factible, ya que muchos de los experimentos realizados han terminado en fracaso debido a que deben alterar toda la anatomía foliar junto con estructuras propias de las plantas, los cuales en algunos casos pues no dan ni siquiera para el nacimiento de estas semillas. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención y